Hola, bueno, pues voy a comenzar. Ahí después lo dejaré como reel. Bueno, este video es a motivo de, bueno, algunas historias y comentarios que ya antes había detectado sobre esa idea de que se puede ser vegano sin ser feminista, sin ser antirracista, sin ser anticlasista y viceversa, que se puede ser feminista sin ser vegano, sin ser anticlasista, antirracista, etcétera. Para esto, para responder a dar réplica a estas aseveraciones, eh, debemos entender y de hecho tanto desde el punto de vista lógico, eh, a qué se refieren cada una de las, de las causas, qué es lo que tienen en común, eh, por qué existen y también desde el punto de vista, digamos, epistemológico, es decir, cómo se construyen, por qué existen, es decir, con qué objetivo se han construido y aquellas que en su objetivo en que se han construido no vayan apegados a la ética, dado que realmente tiene que ser una cuestión ética, entonces tendrían que ajustarse ese contenido de la lucha a la ética. Me trataré de explicar un poquito más a detalle. Por ejemplo, si hablamos de la cuestión feminista, ok, pues deriva aunque surgió desde hay muchas críticas ahí, por ejemplo, de que, bueno, es que al inicio era burgués y que eran mujeres blancas, de posición acomodada económicamente, etcétera. La idea central era la emancipación de las mujeres en sí, aunque la lucha la hayan tomado y le hayan dado cierto foco a las mujeres blancas de posición económica acomodada o adinerada. Nunca se habló de que el feminismo tuviese que ser exclusivamente por las mujeres blancas adineradas. Y si alguien llegase a afirmarlo, entonces no sería una cuestión ética, sería otra cosa, pero tiene que ser realmente, si nos vamos a un análisis lógico, tiene que ser una cuestión de la ética, entonces no puede ser discriminatorio, no puede relacionarse con criterios arbitrarios como la posición económica o el color de piel, sería una contradicción en sí misma que una causa ética se plantee sobre bases antiéticas. Entonces ahí tendría que replantearse una conceptualización, un concepto de esa lucha. Para el caso del veganismo, el veganismo todavía fue más claro. Eh, los pioneros del movimiento vegano eh, se separaron precisamente de de la Vegetarian Society porque consideraban que pues que no era suficiente simplemente abstenerse del consumo de los cuerpos de los demás animales, pero no fue simplemente bueno, pues porque son animales o porque los queremos mucho o que simplemente porque son seres indefensos o porque ellos no pueden actuar por sí mismos para defenderse, organizarse. No fue ese el criterio principal y no debería de serlo, de hecho, desde un punto de vista lógico tampoco, pero tampoco lo es etimológicamente. Desde un principio, tanto por ejemplo Donald Watson como Leslie Cross en sus escritos dejaron bien claro que era una extensión de la emancipación. Por ejemplo, en este caso, hacían de una manera analógica, decían que era una extensión de la lucha contra la esclavitud humana. El veganismo pretendía era una extensión, es decir, a la consideración moral que se le debe tener a los humanos se incluía, es decir, no es que sea la misma causa, sino que se incluía en el círculo moral, se debería de incluir en el círculo moral en la consideración a su,
a su estatus de seres sensibles, llamaban ellos, que sería el equivalente a sintientes, eh, se debería incluir a los demás animales. Eh, entonces, desde un principio se daba por sentado bueno, que alguien que se asumiera como vegano era porque ya previamente eh, rechazaba la cosificación de humanos. Era como que algo que se estaba adhiriendo para una coherencia con la ética. Entonces, desde un principio estaba planteado así, que el veganismo era una extensión del movimiento abolicionista por los derechos de los humanos. No es que incluyera a los humanos, sino que el humano debería extender su visión a no solamente luchar por la abolición de la esclavitud humana, sino que debería de extender esa mirada ética hacia los demás animales para también luchar por la abolición de la explotación de los animales que no son humanos, de los animales sintientes que no son humanos. Entonces, ahí, desde el punto de vista de cómo se fue creando la noción de veganismo, ya estaba plasmado que es una incoherencia decirse vegano y al mismo tiempo no rechazar otras cuestiones en los humanos. Es decir, no se, aunque siempre se dejó en claro que el veganismo era exclusivamente por los demás animales, también se dejó en claro que partía de la noción de que también estamos respetando a los demás seres sintientes, además de los demás animales, o sea, viéndolo de una manera inversa. O sea, que no tenía sentido. Tanto funciona en un sentido como funciona en el otro. Y eso es, como lo comento, desde un punto de vista histórico y epistemológico, es decir, de cómo fue surgiendo la filosofía alrededor del veganismo, precisamente la filosofía vegana, cómo fue surgiendo, partió desde ese punto, de dar por sentado que quien se hiciese vegano era porque estaba extendiendo su noción de la ética, donde ya incluía a los humanos, estaba extendiendo su consideración moral hacia los demás animales. No es una cosa, o sea, es separada en el sentido del sujeto político, es decir, en este caso los demás animales, es separada en el sentido de la solución, que en este caso es rechazar el especismo antropocéntrico y en general, pero puntualmente reconocer valor moral, es decir, una dignidad, un valor por sí mismo de los demás animales, más allá de cualquier otra característica que alguien pudiera pensar como la inteligencia o en este caso entre comillas la especie, reconocerles como sujetos. Entonces ahí se estaba expresando que deberíamos de considerarlos a ellos también sujetos. Aunque Leslie Cross les llamaba personas, perdón, les llamaba criaturas, sabemos que son personas. Bueno, entonces esto es desde el punto de vista de cómo se fue creando la filosofía vegana. Partió, como los pioneros lo mencionaron, de una extensión de la lucha por la esclavitud, contra la esclavitud humana. De ahí surgió el veganismo para incluir a los demás animales en la consideración moral, con sus diferencias de que, bueno, es otro prejuicio distinto, aunque de todos los prejuicios pues parten del no reconocimiento del valor inherente, pero en este caso es o por no ser humanos principalmente, o simplemente porque alguien no está adhiriendo en nada a la ética realmente. Y también está ahí incluido que, bueno, debemos de considerar el valor moral de todos los sujetos, pero en este caso del veganismo, en el caso del veganismo, la solución sería ser veganos, es decir, reconocer el valor moral de los demás animales y por consecuencia o de forma derivada, pues rechazar el especismo antropocéntrico y cualquier idea que avale o que lleve
a pensar que está bien o pensar que los demás animales existen para servirnos a los humanos. Esa idea la contrarresta el veganismo. En el caso, por ejemplo, del feminismo, pues se rechaza la idea del machismo, se rechaza esa cuestión, de manera analógica se rechaza la noción de que las mujeres existen para servir al hombre, al hombre humano. Entonces, o sea, al sexo hombre. Y entonces la solución en este caso es ser feminista, es decir, reconocer el valor moral de las mujeres, pero no por ser mujeres y no por ser, en este caso, el valor moral no viene por ser mujeres, ni tampoco por ser humanas, sino por tener la capacidad de autovalorarse, de saberse seres individuales y que tienen una autovaloración, es decir, valoran su propia existencia y todo lo que sucede en ella y desean tener una independencia, es decir, que tienen sus propios propósitos, al igual que cualquier otro sujeto. Entonces, el concepto clave siempre es la dignidad o valor moral, tanto en los demás animales como en cualquier humano, independientemente de sus características. Es decir, esa división que se hace es simplemente una división biológica, o sea, dentro de las ciencias biológicas. La especie pues no es un ente real, digamos, es un ente o un concepto abstracto que simplemente sirve para clasificar a los seres genéticamente de acuerdo a ciertas cuestiones de la propia biología, pero no tiene relevancia moral. Pero entonces, haciendo réplica a estas ideas de que, bueno, puede ser vegano pero sin ser feminista, puede ser feminista sin ser vegano, o puede rechazar el racismo o el clasismo sin ser vegano y viceversa, yo considero que no. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de alguien feminista, pero que, o sea, entre comillas, feminista, pero que no es vegano. A ver, entonces esa persona que supuestamente lucha por emancipar a las mujeres, realmente está haciendo a un lado, aunque se diga o lo recite o aunque lo exprese de que, bueno, es que las mujeres tienen valor moral porque lo que acabo de decir, tiene una autovaloración independientemente de las características, por ejemplo, de la inteligencia o del color de piel, etcétera. En realidad, si se dice feminista, pero no acepta el veganismo, entonces su lucha no es realmente porque esté reconociendo, independientemente de que conozca el concepto y de que diga que es por eso, en realidad lo que está haciendo es pugnar por esos sujetos y no por los demás, es decir, defender los derechos de esos sujetos y no de los demás, no por el valor inherente en sí mismo, sino podría ser por cualquier otra cosa, porque no sería realmente lo que está defendiendo, no está defendiendo el valor moral, la noción de valor moral, sino lo que está defendiendo, por ejemplo, podría ser que tiene más empatía hacia esos sujetos porque son humanos o porque son de cierto sexo o porque son de su mismo sexo o porque tiene más afinidad con esos sujetos. Lo mismo podríamos decir al revés. O sea, alguien que fuese vegano y no fuese feminista o no fuese antirracista, no estaría defendiendo a los demás animales exclusivamente por la cuestión del valor moral. O no sería esa su ancla, o no sería, de hecho, ahí creo que ni siquiera exclusivamente, o sea, no sería ese el criterio por el que está defendiendo a los demás animales, sino que puede deducirse que es por cualquier otra cosa, o sea, puede ser porque los considera más indefensos, porque considera que ellos no pueden organizarse para abogar por sus propios derechos, porque los quiere, porque les parecen tiernos, porque odia a los humanos, etcétera. Pueden ser por N otras razones o motivos,
pero no por el valor inherente en sí. O sea, no solamente sería, no sería solamente incongruente, eso va más allá de la incongruencia, sino que está haciendo a un lado ese criterio. O sea, si alguien dice, yo defiendo a los animales porque tienen valor moral, y no defiendo a los humanos porque los odio, porque, bueno, pues es que ellos se pueden defender a sí mismos, etcétera. Entonces no lo está haciendo realmente porque asuma la noción, asumir es hacer algo propio. O sea, una cosa es saberse un concepto de memoria y decir, sí, 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 todos tenemos valor moral, todos, no es importante la inteligencia, ni etcétera, ninguna otra característica, sino solamente el tener noción de sí mismos, el tener una conciencia de su propia individualidad, etcétera. Pero en realidad lo que está defendiendo, o sea, su actuar y de hecho sus dichos también, lo que están diciendo es que no es ese el criterio en el que se está basando. O sea, si alguien defiende una causa y rechaza defender a las otras o las ve como menos importantes o las minimiza por X cuestión, no, pues es que, bueno, es que los humanos no se preocupan por los animales, entonces, bueno, pues yo nada más voy a defender a los animales. Eh, o sea, uno no dice que emplee, o sea, no es necesario que emplees tu tiempo en ir a marchas necesariamente o que hagas campañas a favor de esas luchas, pero sí que te expreses cuando eh, seas presencial o cuando presencies una injusticia relacionada a esas otras causas. O sea, si ves un acto de racismo, si ves un acto de machismo, pues tendrías que expresarte en contra de eso. Igual que si ves un acto de especismo, si ves un acto de explotación animal. Y de hecho sí, considero que sí deberías de emplear, aunque sea algún tiempo, incluso aunque fuese menor. ¿Por qué aunque fuese menor? Pues porque esas nociones están un poco más extendidas, pero sí deberías de también dedicar, aunque fuese algún tiempo, para esas nociones porque no están totalmente superadas tampoco. Es cierto que la cuestión del veganismo eh, es la causa con más retraso y las demás cuestiones son causas que llevan un mayor avance, pero eso no significa que unas sean más importantes que otras, sino simplemente que algunas están más retrasadas que otras. Entonces aquí el punto primordial es que si se defiende a unos y no a otros, o se rechaza incluso, no solamente no se defiende, sino que se rechaza a otras causas, no es el criterio, no es en lo que te estás fundamentando la dignidad en sí y el valor inherente, sino que estás metiendo otras cosas, incluso preferencias personales de quién te cae mejor, a quién quieres más o a quién rechazas, quién te causa odio, quién te causa repudio, con quién tienes más empatía, con quién tienes más afinidad, y eso ya no es ética. Ahí ya estás metiendo subjetividad. Y tanto el veganismo como el feminismo, antirracismo y anticlasismo son derivados de la ética. Y todos ellos tienen como punto de ancla la dignidad. Por eso es que esos seres son personas, esos son sujetos. No son sujetos porque no se les defiende porque sí, no se les defiende a los animales por ser animales, ni porque a algunos se les considere tiernos o indefensos o porque tienen menos poder que nosotros, etcétera. Tampoco las mujeres no se les defiende porque porque alguien las considere débiles, que eso incluso sería bueno, ahí habría ahí una cuestión de polémicas ahí, pero porque se les considere, no sé, en este caso, como se decía, el sexo débil, eso sería machista, pero también, o sea, tampoco sería porque fuesen humanas. En este caso también el antirracismo no se les defiende porque sean humanos, no se les defiende, en este caso, por ejemplo, a los negros no se les defiende porque sean negros, ni a los indígenas porque sean indígenas, sino porque tienen un valor propio. Y así lo demás, el anticlasismo no tiene su defensa en que, bueno, es que los pobres, al pobre lo defiendo porque es pobre, o sea, porque es que no tiene la capacidad económica o no tiene la educación para
etcétera, cualquier otro criterio. No, se le defiende porque es una persona y tiene derechos. Por eso es que se le defiende. De que merece el mismo respeto a su condición de persona. Aquí dice K1LTRO, creo. Para algunas personas solo los humanos poseen valor inherente, más que nada debido a un sesgo y prejuicio cultural. Es que sí, es lo que comentaba, o sea, eh, tanto en un sentido como en otro está mal. O sea, tanto quien solamente se preocupa, y de hecho, ni siquiera creo que esa gente, o sea, esa gente que dice que solamente los humanos poseen valor inherente, no, posiblemente no lo entiendan, no lo hayan comprendido realmente la noción de valor inherente, y si es que la conocen, o sea, si es que de alguna manera, o sea, entienden, dicen, ah, sí, entiendo a qué se refiere el valor inherente, no lo han asumido, es decir, no lo han hecho propio. Hacerlo propio es asumirlo, es actuar en consecuencia, es decir, actuar de acuerdo a esa noción que tú has aceptado que es razonable. O sea, si alguien dice, ok, entiendo perfectamente esto, pero no lo asume como propio, no se compromete con eso, pues realmente no lo está interiorizando, no está viendo a profundidad las implicaciones de ese concepto. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, o sea, aquí como a manera de resumen, eh, si alguien está simplemente apoyando una causa o defendiendo una causa, pero rechazando otras o omitiendo otras o considerándolas menos importantes, o considerando que se puede defender una causa sin adherir a la otra, sin asumir otra, eh, pues no está usando, no está adhiriendo, no está asumiendo el criterio principal que es el valor inherente, el criterio ético que es el valor inherente, sino que está actuando por meras preferencias personales. O sea, como ya lo repetí, o sea, porque se identifica porque es de su mismo sexo o porque es de su misma, entre comillas, raza o color de piel o etnia, o porque es de su misma especie, en este caso humanos, o al revés, o sea, porque alguien deteste las características del opresor, entonces por eso no se adhiere a la causa que favorezca el respeto hacia esas personas. Entonces, ahí no está como su punto ancla para ser ético la dignidad, sino que pues está metiendo cuestiones subjetivas, cuestiones que no fundamentan la ética. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda o algún cuestionamiento. O sea, como lo digo, no se puede. O sea, por más que alguien se diga vegano, en este caso, bueno, ahí dice la otra Mónica. Sí, sí, aquí espero unos instantes a que me haga comentario. Bueno, ahí supongo que está escribiendo. Sí, o sea, en resumen, no es lógico, pero no sé plantearlo aún. No sé a qué te refieres específicamente, Mónica. O sea, no entendí bien a qué te refieres con no sabes plantear. O sea, que sí debe ser el valor inherente, o sea, que sí es el valor inherente lo que debemos defender más allá de nuestras preferencias o gustos, o a qué te refieres. Dice, entiendo que una feminista no podría llamarse feminista porque no reconoce la dignidad en los animales. Ajá. Bueno, sí, no, ajá, no sería feminista si no es vegana. Es que no lo sería, o sea, por más que diga que o sea, sería una defensora de las mujeres por ser mujeres, o de las mujeres por ser humanas, pero feminista tal cual, el feminismo es
la defensa, la lucha por la emancipación de las mujeres porque son personas. O sea, no es porque sí, o sea, no llega hasta ahí, o sea, es igual que en el veganismo, o sea, no se planteó que, por ejemplo, en este caso Leslie Cross, que el principio es vivir sin explotar animales, pero no es porque sí. O sea, alguien que diga, por ejemplo, en el caso de los bienestaristas, por ejemplo, los bienestaristas dicen que ellos son defensores de los animales, que ellos luchan, incluso mencionan emancipar a los demás animales. Pero, ¿de qué? O sea, emanciparlos de qué y por qué. Muchos de ellos dirán, ah, bueno, emanciparlos del sufrimiento, del maltrato, de las muertes dolorosas. ¿Por qué? Porque sufren, porque somos crueles. O sea, esas no serían las razones realmente fundamentándose en lo que realmente es y debe ser el veganismo, sino porque son personas y rechazamos todo uso de ellos, de los demás animales, porque no tenemos derechos sobre ellos. Me responde, entonces un especista no es especista por especie, sino porque no ha comprendido tampoco el concepto de dignidad. No me queda muy claro ahí, pero bueno, un especista sí es especista, o sea, la palabra lo dice, es especista porque toma como criterio la especie para discriminar de su consideración moral a ciertos sujetos. O sea, de hecho, si es especista, no está, no está comprendiendo el concepto de dignidad. O sea, un especista es alguien, pues como en la mayoría de los humanos, que asume, por ejemplo, o sea, puede ser alguien puede ser especista tanto porque crea que los humanos merecen una mayor consideración moral. Incluso puede decir que los humanos tienen dignidad, pero si vemos, por ejemplo, en el caso de Kant, que fue el que introdujo el concepto de dignidad, y ahí está un ejemplo de que no porque alguien defina algo, tiene que ser así como esa persona lo definió, sino tiene que ir ajustado a la lógica. Kant decía que solamente los humanos, y hasta esos ciertos humanos tenían dignidad, porque tienen razonamiento lógico, o sea, porque pueden crear leyes que salen de ellos mismos y autoimponérselas. Y sabemos que eso no es la dignidad, aplicando la lógica, porque incluso quedarían humanos fuera de esa noción de dignidad, como los bebés y los ancianos seniles, etcétera. Entonces, no estaría comprendiendo el valor inherente o dignidad un especista, pero precisamente por eso sería especista, porque está creyendo que merece mayor consideración moral un humano, por ejemplo, que un animal. Y también hay gente que lo ve al revés, o sea, hay gente que piensa que merece mayor consideración moral a los animales o algunos animales que los humanos o que algunos humanos. O sea, están igual de mal cualquiera de las dos posiciones. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Mónica. O sea, cualquiera que haga una discriminación arbitraria no está comprendiendo el valor moral o dignidad. O sea, si alguien se dice vegano y rechaza las demás causas, o sea, piensa que son menos importantes o que incluso no importan, o las ignora, pues no estaría, incluso eso sería especismo, como lo acabo de comentar, pero un especismo en el otro sentido, o sea, un especismo misántropo, o sea, un odio a los humanos, sería igual de inmoral que un antropocéntrico, o sea, alguien que crea que los humanos valen más que los demás animales. O sea, incluso, era lo que quería comentar hace un momento, incluso esa gente que supuestamente le adhiere, o sea, que le reconoce dignidad a los humanos, eh, pero no a los demás animales, tampoco está comprendiendo la noción de dignidad, como sucedió con Kant, que él tampoco la reconoció realmente, porque aplicando la lógica, para tener dignidad no es necesario tener un nivel de razonamiento específico, ni poder ni hacer leyes para autoimponérselas, eso no es necesario. Dice, plantémonos cuáles son las demás causas. Ah, bueno, en este caso, aparte del veganismo me refería
por ejemplo, al feminismo, al antirracismo, al anticlasismo, los derechos de la gente que no es heterosexual, por ejemplo, los gays, etcétera. A eso me refería con también el ecologismo, que el ecologismo, pues bueno, de manera indirecta se refiere también al valor inherente, en este caso, cuidar la ecología porque es importante para los sujetos, no porque los recursos naturales tengan una dignidad o valgan por sí mismos, sino porque son importantes para las personas en general, o sea, independientemente de su especie, características, sexo, etcétera. A eso me refiero. ¿Tú cómo describes el veganismo blanco o algo así le dicen? No, es otra tergiversación, precisamente a eso me refiero también, o sea, esa gente tampoco, tampoco entiende lo que es la cuestión de dignidad, o sea, es que hay varias, lo definen a como se les viene en gana, pero lo que mayormente se refieren cuando dicen eso es que es como que eh, es un privilegio, o sea, como que el veganismo fuese un privilegio y que tienes que tener conciencia de clase, o sea, como tratando de validar que los pobres no pueden ser veganos, etcétera, como la historia que publiqué hace un momento, si alguien puede ir ahí cuando pueda a ver la historia, esa misma gente no plantearía de que, ay, bueno, los derechos humanos blancos, o sea, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas que obligan a niños a casarse por diversas cuestiones, cultura, tradición, pero también económicas. Entonces yo no veo a ninguna de esa gente que plantea que hay un veganismo blanco que vaya ahí y se atreva a decir, no, es que tenemos que tener conciencia de clase y dejar que casen a los niños porque ellos lo necesitan, o sea, tienen necesidad, o sea, para ellos es necesario. O sea, esa gente no plantearía eso aquí, o sea, esa gente pues es antropocéntrica, es la misma inmoralidad. Si gracias, seguiré pensándolo. Bueno, igual me pueden escribir ahí por privado, por el mensaje, o igual en algún momento haré una publicación, en algún momento de mi vida, no sé exactamente cuándo, y pueden ahí dejar los comentarios. Pero sí, o sea, respecto a eso, para cerrarlo, el veganismo blanco, o sea, también es mucha culpa de algunos pseudo veganos que pues se la pasan dando a entender que el veganismo es comprar de marcas, por ejemplo, Beyond o marcas así de alta gama y hacen pensar que es una dieta o que es comprar cosas caras. Y por otro lado hay quienes lo usan para justificar los, entre comillas, interseccionalistas, que lo quieren usar para dar a entender que los pobres tienen una excusa aceptable para no ser veganos. Es para lo que usan eso, pero el veganismo es veganismo ya, o sea, no tiene ninguna otra ramificación. Dice Kiltro, o no sé cómo se diga, algunos sí consideran que la naturaleza posee un valor intrínseco. Sí, pero no tiene fundamentación lógica. O sea, para tener un valor, o sea, la naturaleza no vale por sí misma, o sea, no se valora. O sea, sí puede haber cosas que valgan por sí mismas, pero en este caso no tiene, en el caso de la naturaleza, eh, no, naturaleza también es un término ahí medio extraño, pero en este caso los recursos naturales, para ser un poco más preciso, no tienen un valor intrínseco en el sentido de que ellos mismos se asocien ese valor. O sea, en el sentido de que ellos puedan poseer derechos. Por ejemplo, una piedra, o el agua, o el aire, o el oxígeno, no tienen no tienen un valor que ellos se autoasignen o se autorreconozcan. A eso me refiero. O sea, por eso no pueden tener derechos. Porque si hay gente también que dice que la naturaleza, bueno, otra vez corrigiendo, que los recursos naturales pueden tener derechos. Es
que corrijo porque eso de naturaleza es ahí medio escabroso, porque pues nosotros también, los humanos también somos parte de la naturaleza. O sea, eso ese término lo suelen introducir la gente antropocéntrica para hacer ver como que los humanos somos algo aparte de la naturaleza, o sea como si nosotros, no sé, que somos artificiales o nosotros también somos parte de la naturaleza, porque meten a los demás animales ahí como parte de la ecología, parte de la naturaleza, nosotros también somos naturales, o sea, surgimos igual que los demás animales. Entonces nosotros no somos artificiales o no estamos dentro de otra clasificación, pero simplemente por eso hago la aclaración, pero no tienen, en ese sentido no tienen un valor intrínseco en relación a ser sujetos. No sé si hay algo que no haya quedado claro respecto al punto de que no solamente no es incongruente, sino que no es posible, o sea, no va acorde a lo que conceptualmente es el veganismo. O sea, el veganismo existe, o sea, reitero como comencé la conversación, existe porque los fundadores lo extendieron como parte o sea, no como parte, sino como una extensión de la lucha contra la esclavitud humana, como la lucha por la emancipación de los humanos. Lo extendieron para incluir a los demás animales en, en un círculo de reconocimiento de derechos. No es que incluya a los humanos, sino que se extendió una consideración moral hacia ellos. Entonces es ilógico y además carecería de esta base del veganismo, de esta base ética del veganismo, hacer a un lado realmente el valor inherente y comenzar a actuar de acuerdo a otros criterios. Ese es la razón, ese es el criterio principal, o sea, perdón, esa es mi argumentación principal, o sea, que cuando están rechazando alguna de estas causas en un sentido u otro, si el antropocéntrico al veganismo o el que se dice vegano a otras, a las causas por los derechos humanos, no están usando como criterio el valor inherente, por más que digan que saben y que reconocen y que saben que es el valor inherente, no están usándolo como criterio para actuar, sino que lo que están usando son sus propias preferencias, o sea, sus prejuicios, sus sentimientos, están actuando como lo que dirían en filosofía, dentro de la metaética, el emotivismo. El emotivismo moral es algo subjetivo, es decir, bueno, rechazo esto porque me desagrada. No hay que hacer esto porque nos hace sentir mal. O sea, no están usando razones, sino sentimientos, o afinidades, o incluso sentir más empatía por unos que por otros, sentirte más identificado con unos que con otros, o identificar a alguien como opresor, y como es opresor, entonces no merece derechos. Eso piensa esta gente, o sea, algunas de estas personas piensan así, o que deberíamos de extinguirlos, o cosas así por el estilo, o que se deberían de extinguir, o deberíamos de extinguirnos, en el caso de los humanos, piensa alguna gente. Entonces, todo eso pues no tiene nada que ver con la ética. Entonces no puedes, si estás abogando y asumiendo una postura ética, que en este caso es el veganismo, es contrario totalmente que no adhieras a la ética. O sea, entiendo que cuando alguien se hace vegano, es decir, que reconoce valor moral en los demás animales, no es que en ese segundo preciso comienza a decir, ok, ya me di cuenta que debo ser feminista, que debo ser antirracista, pero sí la reflexión lo debe llevar a ello. Y cuando detecta que el veganismo es por las razones que realmente es, debe de asumir también esas otras luchas, o sea, debe de asumirlas como justas y como que él también cuando tenga la oportunidad de expresarse, tiene que expresarse a favor de los derechos de esos otros sujetos también. Si no,
el valor moral o dignidad no es su criterio. Ese es mi punto. No están usando el criterio de la dignidad o valor moral o valor inherente, sino otras cosas. Entonces no sé si no hay alguna otra pregunta o si me la pueden dejar aquí, esto se va a quedar como reel, también se los puedo responder por aquí. Muchas gracias a los que se conectaron, a las personas que me hicieron preguntas, espero que más o menos me haya explicado. Creo que me explico un poco mejor por texto, pero bueno. Eh, Igual trataré de hacer en este año que viene, siempre digo lo mismo todos los años, pero este año que viene un poquito de material más audiovisual. Y bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.